14 de julio de 1789. La Bastilla de París es tomada por las fuerzas de la Revolución Francesa, señalando el comienzo de una nueva era, no solo para Francia, sino para el resto del mundo occidental. Cuando uno piensa en los profundos cambios ocurridos en la vida europea durante las siguientes décadas, en la guerra, en la política, en el desarrollo económico, en los avances tecnológicos y en el pensamiento intelectual, el año 1789 podría considerarse como el principio de la actual era moderna. También en la historia del arte, la Revolución Francesa parece señalar el comienzo de un nuevo período, una época de cambios significativos tanto en los temas de las artes visuales como en los artistas que las realizaron. Fue un período en el que se crearon algunas de las obras maestras más importantes del mundo. Fue el período de los románticos. En su origen, el término romántico se refiere a los romances, la literatura y poesía sobrenatural de la Edad Media, en los que se encuentra, por ejemplo, la legendaria historia del rey Arturo. En el siglo XVIII, en una época dominada por la creencia en el poder de la ciencia, el orden y la razón, el interés de la literatura romántica por los sentimientos, las emociones y la naturaleza salvaje y exótica empezó a atraer a muchas personas. El gran estadista y filósofo británico Edmund Burke fue uno de los primeros en sentir esta atracción ya en 1757. Burke creía que experimentar la belleza era una reacción ante los objetos que eran simplemente atractivos, pero experimentar lo sublime era una reacción ante los objetos que de algún modo eran repelentes. En la época en la que Burke realizó sus escritos, el arte occidental se concentraba casi exclusivamente en la belleza. Las bellas artes se convirtieron en materia de estudio con restricciones y objetivos claros. Los artistas románticos pronto estarían de acuerdo con esta opinión. A mediados del siglo XVIII se realizaron las excavaciones de Pompeya y surgió el movimiento neoclásico, estilo artístico con base en Roma, nacido a partir de estos descubrimientos. El artista que más se asocia al estilo neoclásico fue un francés que pasó 7 años en Roma antes de volver a Francia en 1781. Un hombre que se involucraría profundamente en el arte y la política de su tiempo. Jacques-Louis David. Nacido en 1748 en el seno de una próspera familia de clase media, David realizó los estudios artísticos preceptivos de la época. Muy pronto comenzó a desarrollar su propio estilo neoclásico con su obra Muerte de Sócrates, su más bella realización en la década de 1780. Con su famosa pintura El juramento de los Horacios, David se consolidó como una figura destacada de la sociedad. David elimina todo aquello que es innecesario. Crea un objetivo, una atmósfera desprovista de atmósfera. Se tiene la sensación de una comprensión analítica que llegó a ser parte de la Revolución Francesa, en la que la frivolidad del antiguo régimen se elimina para hacer este estudio e introducir esta lógica. Pero para estudiar el arte romántico, los famosos acontecimientos de la Revolución no fueron tan importantes como las ideas en las que aquella se basaba, y estas surgieron del trabajo del filósofo Jean-Jacques Rousseau. Su ferviente lucha por los derechos individuales se resumen en su frase «El hombre nace libre y vive siempre encadenado», la cual inspiraría a muchos a fines del siglo XVIII. En el arte romántico, este respeto hacia el individuo se reflejaría en un tema tratado recurrentemente, el heroísmo. Pero además de incidir en los derechos del individuo y de la sociedad, Rousseau también creía en la importancia de las emociones. Estas también serían uno de los temas principales del período romántico. Después de los sucesos de 1789, Jacques-Louis David se unió a Robespierre y a otros líderes del inicio de la Revolución. Su obra más famosa de este período es La muerte del estadista Marat, que indudablemente fue un homenaje al heroísmo. En La muerte de Marat vemos la figura del revolucionario muerto
que yace en la bañera en la que estaba debido a una terrible enfermedad de la piel. Es casi como ver a un gladiador caído. El ambiente sofocante se logró gracias a la altura de la composición. Toda la acción sucede en un tercio del lienzo, lo que le confiere gran realismo. Va del drama costumbrista de Resch a un tema real, creando un nuevo héroe, un nuevo Aquiles derribado. Y cuando ascendió Napoleón, considerado por muchos en aquella época como el último héroe, David siguió con sus temas heroicos como pintor oficial del nuevo líder. El enorme lienzo de 1800, en el que se ve al gran dirigente francés a caballo a punto de cruzar el paso de San Bernardo, fue posiblemente el trabajo más memorable de este período. Napoleón aparece casi como un superhéroe mítico, montado en su caballo árabe, en una realidad absolutamente imposible, cruzando el paso de San Bernardo vestido de ese modo. Es una obra maestra de la propaganda. Napoleón parece más un emperador romano sobre su caballo. David utilizó sus conocimientos del mundo antiguo, del mundo romano, trasladándolos a los temas contemporáneos. Pero aunque David llegó a ser pintor oficial de la era napoleónica, en lo referente al arte romántico, fue uno de sus contemporáneos el que, a pesar de no ser muy conocido, realizó obras significativas. Se trata de Antoine-Jean Gros. Antiguo alumno de David, en su obra Bonaparte en el puente de Arcole, de 1798, Gros dotó al líder francés de más emociones que David. El trabajo de Gros tuvo una gran influencia en dos de los más grandes pintores franceses del período romántico. Uno de ellos fue Théodore Géricault. Théodore Géricault nació en 1791 y vivió una vida independiente y poco convencional, pero muy breve. Autodidacta, al margen de dos breves períodos de aprendizaje, Géricault se dio a conocer en sociedad con su primera contribución al Salón de París. El oficial de la Guardia Imperial es una obra en la que, a pesar de su debilidad técnica en el dibujo, se pone de manifiesto el color vibrante y la energía de Géricault. 2 años después hizo una segunda obra para acompañar a la primera, Coracero herido, donde de nuevo las carencias técnicas se suplían con la fuerza artística del autor. Pero las reacciones contrapuestas ante su trabajo, junto con una relación considerada insana con la joven esposa de uno de sus tíos, llevaron al desilusionado Géricault a marchar hacia Italia en 1816. Cuando regresó a París un año después, se sintió preparado para realizar su obra maestra. La historia de la nave Medusa, una fragata francesa que naufragó en las costas de África en 1816, había enfurecido a la sociedad francesa. Tras producirse el accidente, los oficiales se hicieron con los botes salvavidas, abandonando al resto de la tripulación, unos 150 hombres, a su terrible suerte en el océano. Solo hubo 10 supervivientes después de 2 semanas de sed, enfermedades, asesinatos e incluso canibalismo, antes de que fueran recogidos por un barco que pasaba por allí. El momento en el que los desesperados supervivientes divisan a sus rescatadores es el que eligió Géricault para realizar un lienzo monumental para el Salón de 1819, la balsa de la Medusa. Lo que hace Géricault es una composición muy comprimida. La vista del observador va desde la grotesca imagen del cuerpo del joven, llorando por su padre, pasando por los horrores de la balsa, hasta la alegría del chico ballenero cuando divisa el barco en el horizonte. Y toda la acción sucede en el espacio que hay entre una línea diagonal en el dibujo hasta el cuerpo de un superviviente en la balsa. Para hacer este cuadro, Géricault estudió cuerpos en el depósito de cadáveres, entrevistó al carpintero del barco y leyó los sucesos. Aunque no es una ilustración exacta de lo que pasó, es una maravillosa reconstrucción de lo acontecido. La tragedia de la Medusa era un tema muy reciente y demasiado atrevido como para generar la inmediata aclamación que el artista buscaba. Géricault viajó a Inglaterra por un corto período para volver a París y producir una serie de pinturas memorables.
plasmando las interioridades de los manicomios con maravillosas imágenes muy compasivas, quizás influidas por la locura incipiente en la que se sospechaba comenzaba a entrar el artista. Atormentado y frustrado, Géricault murió a los 33 años. Por el contrario, la segunda gran figura de la pintura romántica francesa conseguiría fama durante su vida y llegaría hasta bien entrados los 60. Eugène Delacroix nació 7 años después de Géricault y, como él, era fruto de unos padres ricos. Se inspiró en la trágica historia del artista anterior y particularmente en su Balsa de la Medusa. Su primer trabajo con éxito, La barca de Dante, de 1822, supera las carencias técnicas con un manejo armonioso de la luz y el color. Otro éxito posterior lo conseguiría en 1824 con su gran lienzo Masacre de Quíos, su propio homenaje a una escena terrible de la historia reciente, en este caso el asesinato de los habitantes de la isla griega de Quíos por las fuerzas de ocupación turcas. La lucha griega por la independencia era ampliamente apoyada por los círculos artísticos, y este apoyo aumentó cuando el gran poeta del período romántico, Lord Byron, murió luchando por su causa en 1824. Delacroix fue un gran admirador de Byron y adaptó una escena de una de sus obras en su siguiente trabajo, Muerte de Sardanápalo. El derrotado rey sirio decidió suicidarse y encendió su propia pira funeraria. Pero al contrario de lo que ocurre en la obra de Byron, el rey de Delacroix ha decidido que sus concubinas deben morir antes que él. Delacroix logró con brillantez la combinación de lo repelente y lo sublime, como había sugerido Burke 70 años antes. Las cálidas y lujuriosas cualidades de Rubens se fusionan aquí con una masa orgánica que parte del centro, desapareciendo lentamente hacia los extremos. También vemos una diagonal, que atraviesa desde la izquierda hasta abajo, a la derecha. En ese espacio, las figuras se entremezclan, sobre todo las de las concubinas a punto de ser asesinadas. El año 1830 vio más levantamientos en Francia, cuando la Revolución de Julio llevó al poder al monarca constitucional Luis Felipe de Orleans. Fue una acción ampliamente apoyada por los sectores liberales y los artistas. En el Salón de París de 1831, no menos de 23 artistas contribuyeron con su trabajo a glorificar la nueva revolución. Pero de todas aquellas obras, solo una es recordada hoy. Un trabajo que muchos consideran el mayor logro de Eugène Delacroix, la libertad guiando al pueblo. Delacroix ve la libertad personificada en la libertad misma, dirigiendo al pueblo por encima de las barricadas. Fue esencialmente un símbolo de victoria, y creo que esto es lo que Delacroix quiso transmitir cuando París se sublevó contra las autoridades en 1830 y cruzó las barricadas con esta simbólica figura alegórica de Francia ondeando la bandera tricolor. En 1831, Delacroix era ya reconocido como el líder de la pintura romántica francesa. Pero los temas del arte romántico que inspiraron a Delacroix no se limitaron a Francia. También España haría una contribución a este arte, pero aunque esa contribución se limitara tan solo a los trabajos de un artista, el genio de este fue tal que muchos lo consideran el pintor más grande de todo el período romántico. Francisco de Goya. Nacido en 1746, de padre orfebre y madre aristocrática, recibió una adecuada formación artística y pronto se hizo un nombre como retratista y como diseñador de la Real Fábrica de Tapices. Las pinturas de la Sociedad de Goya muestran la influencia del otro gran retratista español del siglo XVII, Velázquez. En su madurez, Goya se quedó sordo, lo que le volvió introvertido, por lo que el aspecto de lo que veía con la imaginación se hizo tan poderoso como lo que había realizado con tanta maestría en el mundo real de la corte de España en sus anteriores trabajos.
Aunque continuó con sus encargos como retratista, comenzó a pintar algunas de las obras más intensas y a menudo terroríficas que jamás había visto el mundo del arte. En 1799 mostró su nueva tendencia en una colección de bocetos, Los Caprichos, que constituyen un ataque satírico a lo que creía que eran supersticiones de su tiempo. Pero es su Caprichos número 43, El sueño de la razón produce monstruos, uno de los más interesantes, y no solo por el hecho de que el artista torturado podría ser, seguramente, el propio Goya. Es un aguafuerte en la que un hombre duerme sobre la mesa y surgen todo tipo de imágenes horribles de su cabeza. Es una metáfora que significa que la imaginación puede liberarse si uno carece de alguna otra facultad. Goya continuó realizando más colecciones de ilustraciones de la época con temas cada vez más espantosos. La serie Los desastres de la guerra, que no fue publicada hasta después de su muerte, fue la respuesta del gran artista al sangriento conflicto que hubo entre España y las fuerzas napoleónicas de Francia. Pero de entre todas sus intensas obras, la pintura más genial de Goya tuvo de nuevo como tema principal la Guerra de la Independencia española. El 2 de mayo de 1808, la población de Madrid se sublevó contra las fuerzas de ocupación francesas. Con 68 años, Goya plasmaría estos sucesos 6 años después en un gran lienzo que capturó completamente la emoción y la energía inherente en hechos tan tumultuosos. Por sí solo, este trabajo representa un trabajo artístico de primera clase. Pero con su otro cuadro, describiendo la terrible venganza de los franceses, el 3 de mayo de 1808, sus logros fueron mucho mayores. Goya divide el lienzo en dos, y en ese escenario, las tropas francesas son descritas como esas criaturas demoníacas agazapadas que están a punto de masacrar a los inocentes. El joven del centro, con los brazos en cruz, actúa como foco principal. Un lado del lienzo tiene una suave y brillante luz, mientras que el otro está sumido en la oscuridad, la bruma. El horror puede percibirse en ello. Goya estaba en Madrid cuando todo esto ocurrió, y probablemente fue testigo de estos hechos que quedaron grabados en su memoria. Goya continuó pintando hasta su muerte en 1828. Sus últimos trabajos incluyeron más imágenes de horror, nacidas del pincel de un hombre profundamente atormentado. El concepto de artista héroe fue otra de las claves del período romántico. Y esta idea fue lo suficientemente flexible como para aplicarse tanto a los artistas que se involucraron activamente en los sucesos del momento, como David o Lord Byron, como al artista solitario que perseguía su propia visión de un mundo hostil, por muy terrible que pudiera ser. Inglaterra no vivió los terribles levantamientos políticos que dominaron la sociedad de Géricault, Delacroix y Goya. Y quizás esto pueda explicar por qué los trabajos más significativos realizados por los artistas ingleses durante el período romántico no fueron pinturas de hechos contemporáneos, sino paisajes. Antes de la era del romanticismo, las pinturas paisajísticas se centraban en la idea de lo pintoresco. En un tiempo en el que se creía que la naturaleza debía subordinarse al hombre, los cuadros de paisajes, al igual que en otros temas de la pintura, se atenían a ciertas nociones formales sobre la belleza. Estos esquemas formales derivaban principalmente del trabajo de los grandes pintores franceses del siglo XVII, como Claude Lorrain, cuyas escenas tranquilas e idealizadas se inspiraron en su interpretación de la Edad Clásica de Grecia y Roma. Nacido en 1776, el joven John Constable reaccionó en contra de la idea de lo pintoresco, tan de moda en aquel tiempo. «Hay suficiente espacio para un pintor natural», le escribió a un amigo en 1802. Para conseguir su objetivo, eligió pintar casi exclusivamente en la zona de Suffolk, donde había crecido. Los cuadros que pintó se encuentran entre los más apreciados del arte de Inglaterra. Estas pinturas tienen grandes diferencias con las del siglo XVIII, de, por ejemplo, Richard Wilson,
o las de Culloden, cuyos paisajes eran de amaneceres o atardeceres, rodeados de cierta luz dorada. No se hace referencia a las ruinas clásicas, que habían sido muy solicitadas por los mecenas de los paisajes del siglo XVIII. Es una especie de homenaje a los personajes de sus cuadros. Un retrato de los sucesos según ocurrían. Hay que recordar que en esta época, la vida rural se había abandonado en favor de la vida urbana, y la gente se marchaba del campo. Posiblemente, alguien como Constable quiso recordar la claridad y honestidad del trabajo en el campo. En lugar de dibujar bocetos de exteriores y pintar los lienzos en el estudio, Constable realizaba todo su trabajo fuera, como hizo con su obra de 1814, Construcción de una barca. También dotó de un nuevo realismo al cielo de sus paisajes y estudió las formaciones de las nubes para conseguir su propósito. Pero no fueron las técnicas de Constable las que, desde un punto de vista romántico, resultaron más significativas, sino que su gran logro fue la transmisión de sentimientos puros, que no pudieron expresarse de mejor modo en su obra más conocida, El carro de heno. Mirándolo desde el punto de vista del siglo XX, vemos una imagen típica de un paisaje inglés, de un clima inglés, con la sensación de las nubes abriéndose, con un atisbo de sol asomándose. Vagamos por este paisaje. Tiene todos los elementos de un paisaje que él adoraba, por el que él paseaba y al que conocía. Pintó las hojas, los arroyos, las ramas y, por supuesto, el cielo. Hizo estudios sobre las nubes, estudios meteorológicos. No realizó los típicos paisajes formales de lagos del siglo XVIII. Por todos los sentimientos expresados en las obras maestras de Constable, que fueron profundamente admiradas por Géricault y Delacroix, sus pinturas aún son escenas reconocibles de su tranquilo entorno rural que él también conocía. Este no fue el caso de las grandes obras de uno de sus contemporáneos, el segundo gran artista inglés del período romántico, Turner. Nació un año antes que Constable y superó sus humildes comienzos hasta convertirse en el artista más famoso de su tiempo en Inglaterra. Empezó con la acuarela, pero pronto se volvió hacia el óleo, para emular de algún modo a los maestros paisajistas como Claude Lorrain. Pero sus importantes y originales logros comenzaron a hablar por sí mismos muy pronto. Turner intentó apresar sobre el lienzo la experiencia sublime de las fuerzas de la naturaleza más que la belleza idealizada. Sigue esta línea su obra de 1812, Aníbal cruzando los Alpes. Turner sostuvo que la tormenta de nieve plasmada aquí era el reflejo de una verdadera tormenta que él mismo había experimentado. Al igual que Constable, Turner tenía como objetivo el reflejo de la verdad, pero no solo la verdad vista con los ojos, sino la verdad sentida y experimentada. Esta pintura de Turner se aleja radicalmente de sus primeras obras, en las que se apreciaba su habilidad como delineante. Comenzó a abandonar este estilo y aproximarse a los efectos atmosféricos, a su perspectiva, acercando los colores vibrantes y alejando los más suaves. En su técnica pictórica era rápido, y no le importaba utilizar sus dedos o sus uñas, al igual que hiciera Tiziano. Empujaba y arrastraba la pintura por el lienzo para lograr un efecto atmosférico. Por ejemplo, en Máquina de vapor en una tormenta de nieve, casi se percibe un torbellino alrededor del cual todo parece ser absorbido. La pintura tiene casi un aire abstracto que no se ajusta a la realidad. Parece una pintura inexperta. Hay una curiosa historia sobre un anciano que sacó la cabeza fuera de un vagón de tren para experimentar lo que eran el viento y la lluvia, y que se hizo atar al mástil de un barco para experimentar los efectos de una tormenta. Turner también experimentó todo eso, pero también poseía la magia y el poder de manipulación de la pintura que le ayudaron a plasmar todas esas ideas. Lo que caracterizó los últimos trabajos de Turner fue el novedoso manejo del color y especialmente de la luz. Un ejemplo de esta nueva tendencia se ve en su obra El barco de esclavos, de 1839.
Al igual que la balsa de la Medusa de Géricault, es la descripción de un suceso real, un desgraciado accidente que ocurrió en un barco de esclavos en 1783, cuando estos fueron lanzados por la borda durante una tormenta para que la compañía naviera pudiera reclamar el seguro por su pérdida. Se percibe una fuerza sobrecogedora similar en Máquina de vapor en una tormenta de nieve de 1842, obra que se puede contemplar en la colección Turner de la Tate Gallery. Aquí podemos observar la sensación de remolino con los detalles reducidos al mínimo. Este intenso uso de la luz y del color también pueden verse en otra de las obras más conocidas de Turner, que igualmente forma parte de la colección Turner de la Tate Gallery. Es la imagen de un tren de vapor a toda velocidad y revela, más que ninguna otra obra, el alcance de la genialidad de Turner. Lluvia, vapor y velocidad. Es casi la transcripción literal de la escena de un tren sobre un puente. El vigor de la pintura, los trazos del pincel, se unen para crear la sensación de movimiento, pero no hay nada claramente definido. Si Turner pintó los paisajes y marinas más grandes del período romántico en Inglaterra, su equivalente en Alemania fue Caspar David Friedrich, el último artista de la época. Nació en 1774 y de joven se instaló en Dresde, donde permanecería el resto de su vida. Al igual que los de Constable y Turner, los paisajes de Friedrich representan su contribución artística más grande. Son paisajes inspirados en ideas que fueron principalmente románticas. La emoción caracteriza su trabajo, en este caso un fuerte sentido melancólico. Pero los puntos de vista personales de Friedrich sobre el papel del artista fueron también importantes. Pensaba que el artista tenía que ser el mediador entre la naturaleza y la humanidad. Él creía que la naturaleza era demasiado sublime para que la multitud se apoderase de ella. En su obra Monje a orillas del mar, vemos una naturaleza dominante, como en el último trabajo de Turner, pero con la tierra, el mar y el aire perfectamente separados. El dominio de la naturaleza también se hace obvio en la descripción de Friedrich de un naufragio en el Ártico, donde se captura el lento pero abrumador poder del mar helado. Pero el espiritual Friedrich quería hacer algo más en sus pinturas que simplemente representar el aspecto sublime de la naturaleza. Quería dotar a su obra de un significado simbólico. Su maravillosa y trascendental Abadía en el Encinar nos da una pista de sus intenciones. La procesión funeraria se desarrolla en un cementerio que parece de otro mundo. Pero el cadáver a punto de ser enterrado es un símbolo en sí mismo de la religión, según lo imaginó el desesperado artista. Tal vez el cuadro en el que Friedrich usa simbolismos con más fuerza es su primera obra clásica, Cruz en las montañas, considerada como el primer paisaje en ser colocado en un altar, una imagen en la que cada elemento contiene un significado simbólico. Friedrich vio en sus trabajos paisajísticos casi un altar donde uno se quedaba en contemplación, sobre todo de los elementos. En el trabajo de Friedrich encontramos el panteísmo. Dios se manifiesta en la naturaleza y en la religión. El paisaje es una manifestación de Dios y sugiere también una vida después de la muerte. Podría parecernos algo morboso, pero en estas escenas de invierno hay casi una visión introspectiva de la naturaleza, y quizás esto es en lo que se centraba Friedrich. Deberíamos intentar ver lo que hay más allá de las cosas materiales de cada día. Mirando hacia atrás, hacia el período romántico, es difícil no considerarlo como uno de los momentos más significativos de la historia del arte occidental. Fue un tiempo en el que las grandes figuras del arte europeo desarrollaron temas artísticos absolutamente nuevos. Un tiempo en el que la noción de libertad fue uno de los conceptos clave en la política y en la filosofía. Los artistas como Géricault, Delacroix, Goya, Constable, Turner y Friedrich liberaron a los artistas de los convencionalismos clásicos.